1968 ingresé a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Exactamente fue noviembre de 67, porque eran los tiempos en que nuestro famoso calendario A se estaba corriendo para hacerlo como lo tenemos ahora, homogenizado en toda la República, igual como era el llamado calendario B, que se entraba en agosto y se salía en junio, y julio quedaba como la gran vacación. Entonces, en mi primer semestre tuve biología general, y biología general nos la daba la maestra María de la Luz Suárez Soto. Bueno, veníamos de la vocacional o de otras escuelas. Yo particularmente venía de la vocacional 7, que estaba en la Plaza de las Tres Culturas, y no solamente era práctica, sino que visualizaba un programa en el cual participó Lucha de mayor amplitud. Uno de los problemas en la educación politécnica es lo que yo llamo la formación del caballo de tiro. Esto es, caballitos que desde la vocacional empiezan solamente a ver su camino y pierden la amplitud del mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno sale de la secundaria tiene que ingresar inmediatamente a sociales o a médico-biológicas o a físico-matemáticas. Una manifestación masiva, enorme, que por primera vez desde 68 volvía a tomar las calles con la esperanza y la confianza de que había un nuevo presidente que había prometido la apertura democrática. Y al llegar a los alrededores de la Normal, de las bocacalles salieron grupos perfectamente militarizados con varas de bambú, que no llevaban solamente bambú, adentro del bambú llevaban una varilla, y nos atacaron. Los pudimos enfrentar y los enfrentamos 4 o 5 veces, tiempo que utilizamos para que nuestras compañeras subirlas al enrejado de la Normal y meterlas a la Normal. Seguimos peleando con los granaderos, no eran los granaderos, era un grupo paramilitar llamado Los Halcones, que seguimos peleando con ellos. Hubo compañeros nuestros golpeados, golpeamos a halcones, y de pronto empezaron a sonar descargas de ametralladora. Entonces ahí dijimos, chao, de María de la Luz y de Chevo, Gabriel García Suárez. Se tardó un poco de tiempo, pero finalmente lo hizo. Y creo que en el prólogo ya verán todo lo que digo de ello. Pero vino la segunda cuestión. Bueno, ahora habrá que editarlo, ¿no? Habrá que editarlo. Y entonces la prima de Gabriel me dice, ya este libro te lo voy a mandar para que hagas el prólogo. Como ya se murió Carlos Montemayor, pues ya no tengo escapatoria. Lo tengo que hacer yo. Y sí, a Lucha creo que la conocí más que Carlos Montemayor. Creo que inclusive en vida le hubiera dicho a Carlos, no, voy yo. Y escribo el prólogo sobre el significado del texto, parte de lo que les he dicho y otras cosas que creo hacen de esta obra una obra singular. Primero, porque es una biografía que se mueve en un filo de navaja, porque la biografía la hace la hija y el nieto del personaje. Entonces, evidentemente, ¿dónde está el rigor del académico de la historia, que tiene que ser puntual, frío, objetivo, para ser concluyentemente veraz y concluyentemente trascendente? ¿Dónde se separa eso de el heredero genético o la heredera genética que está hablando sobre el padre o sobre el abuelo del que empezó a hablar la madre? Es un trabajo que desde esa perspectiva merece o llama la atención para estudiarlo en esa perspectiva de la biografía filial, Por otro lado, el hecho concreto de la bifurcación autoral. Una autora que inicia y que no termina, y un autor que continúa encabalgado en la tarea para llevar a buen puerto la empresa. Eso, y lo tercero, lo básico, lo fundamental de toda biografía, la trascendencia del personaje. Chema, así se le conocía popularmente, un hombre evidentemente revolucionario, más allá de lo institucional.
Es producto de la Revolución Mexicana. Él de joven, y por ahí está en alguna de sus páginas iniciales, cuando llega Álvaro Obregón a Iguala, un jovencito de 10 y tantos años llega con Álvaro Obregón y en Iguala y le dice: señor, estoy a sus órdenes. Un hombre de compromiso, un hombre de compromiso que se casa con la primaria o la secundaria terminada y casado, teniendo que mantener mujer e hijos, se dedica a hacer la preparatoria nocturna y la carrera nocturna. Se titula y ejerce. Era abogado, era en leyes, sí, en leyes, efectivamente, gracias por el apunte. Y desarrolla un trabajo en la abogacía ejemplar, un trabajo comprometido con ligas de comunidades agrarias, con cardenistas y con zapatistas. Llega a ser, como miembro del régimen, llega a ser diputado local en el estado de Guerrero, diputado federal, agente del Ministerio Público, procurador estatal, pero en un estado y en un país donde los procesos democráticos no lo satisfacían, razón por la cual cuando los cívicos, la Asociación Cívica Guerrerense, decide a principios de los 60 presentar una candidatura oposicionista a la gobernatura del estado de Guerrero, él accede a la petición de los cívicos de Genaro Vázquez Rojas y se postula como candidato en el estado de Guerrero. O sea, amén de todo, valiente y comprometido. Después del consabido fraude, el mitin o una de las paradas enfrente del ayuntamiento de Iguala, una noche del 1 de diciembre, son ametrallados, matan a 4 y meten a la cárcel a Genaro Vázquez Rojas, a José María Suárez Telles, a María de la Luz Suárez Soto y a varios más. Finalmente todos irán saliendo, excepto Genaro, que esa historia es otra, ya se la saben, tuvo que llegar un comando armado por él y sacarlo, y ahí empezó la guerrilla rural mexicana de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. O sea, las guerrillas no nacen porque son malos o son gatilleros y quieren, no, son respuestas que la sociedad ha dado cuando todas las vías legales están cerradas, y a Genaro se le cerraron. No fue el caso de José María, quien siguió viviendo en una línea democrática, pero su vida fue ejemplar hasta el último momento. Por eso es un acto de justicia hablar, conocer y estudiar la vida ejemplar de José María Suárez. El honor de escuchar al autor de la biografía de esta persona, el licenciado José María Suárez Telles. Su nombre así pues suena algo de qué se trata, pero la historia la estamos viendo. Hay en México movimientos de resistencia armada, y estos no se dan, como señala Felipe, por una iniciativa extranjera o por motivos morales oscuros, sino como resultado de una vida social que cada vez nos resulta más problemática. Entender esto nos permitirá enfrentar pues lo que viene en nuestro país. Muchas gracias, Hugo. Aquí atendiendo a las redes sociales que estableció mi madre y que no tuvieron nada de virtual porque era otra época, pero ella logró decenas o centenas de amistades en su cuenta personal. Y bueno, yo no soy bueno para improvisar, así es que escribí otro poquito y quiero dirigirme primero quizá a los poquitos que están aquí que conocieron a Lucha y que alguna vez la deben haber escuchado referirse a los 3 hombres de su vida: su padre, su marido y su hijo. Los que no la conocieron, he de decirles que en este libro se describen historias del siglo pasado sucedidas entre el 1900 y el 1971. Sin dejar de reconocer la gran influencia que recibió de su madre, Jovita Soto,
que Lucha aseguraba le hizo brillar en la precisión requerida para el trabajo de laboratorio y que le valió para hacer un posgrado en bioquímica, como ya lo dijeron, con el impulso de su profesor y amigo Guillermo Massieu, la figura paterna forjó en Lucha Suárez una sensibilidad particular por la observación de los fenómenos sociales. Apenas se recibió como QVP en Ciencias Biológicas, entre sus compañeros de trabajo en el Instituto de Nutriología, tuvo la fortuna de encontrar afinidad por el estudio de la historia, la política y la realidad mexicana, por lo que siempre se mantuvo como participante en grupos de estudio sobre estos temas. Antes, en sus primeros años de vida aquí en Ciudad de México, a la par que ella hacía sus estudios básicos, su papá estudiaba la secundaria, la preparatoria y hacía la carrera de Derecho, por lo que le tocó observar la formación del abogado José María Suárez Telles, quien también cultivó la sensibilidad social desde muy joven, pues vivió la guerra de revolución en su natal Iguala. José María, con solo los estudios de primaria, se había dado a conocer entre los campesinos de Iguala, mientras trabajaba en una oficina contigua al departamento agrario, donde los trabajadores del campo buscaban implementar el reparto de tierras y otros beneficios de la Constitución de 1917 para mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Ellos acudían a él como escribano para que les auxiliara en la lectura y en la redacción de sus trámites. Ahí fue en donde él construyó lo que sería el continuo de su vida, litigando y encabezando luchas por la aplicación de las leyes, desde los diversos cargos que obtuvo en la administración pública del estado de Guerrero en las décadas de los 40 y desde los puestos de elección popular en los poderes legislativo, local y nacional, a donde llegó por invitación de esos mismos trabajadores agrícolas que lo habían conocido antes de hacer sus estudios de abogado. Esos años en el poder público le dieron notoriedad entre diversos grupos sociales y políticos de las distintas regiones en Guerrero, pues allá fue procurador y magistrado en el Tribunal Superior de Justicia. Antes de que se pusiera de moda ser independiente, el licenciado Suárez lo fue, pues su espíritu crítico le permitió ejercer esos cargos libre de componendas y alianzas o compromisos con grupos de poder regionales. Hoy pareciera increíble esa posibilidad. Sin embargo, en nuestra perspectiva, el abuelo Chema Suárez construyó una personalidad pública independiente de padrinazgos, de nexos económicos o políticos con personalidades del poder, y su vida podría significar aún hoy, y quizás más que en otros tiempos, el ejemplo de que se puede ser político con una ruta de integridad y fiel a un código de valores propios, que contrastan con los usos y costumbres del régimen político mexicano. Al inicio de sus estudios preparatorianos en 1947, Lucha supo que su padre había vuelto de Guerrero con ella al Distrito Federal para defender su curul como diputado al Congreso de la Unión por uno de los distritos de Guerrero, pues a quienes no eran sumisos al régimen en aquel tiempo, les ninguneaban su triunfo. Bueno, eso creo que todavía sigue siendo, ¿verdad? Y tenían que cargar con el expediente electoral bajo el brazo que mostraba las evidencias y actas con el cómputo de los votos obtenidos en su lugar de origen. Sin embargo, cuando en tribuna el candidato que le precedió para hacer la misma defensa se suicidó, a mi abuelo le fue reconocido sin más el resultado de mayoría en la elección federal de su distrito. Al mismo tiempo que su padre José María se había retirado por casi una década al trabajo como abogado independiente, Lucha Suárez se involucró en grupos de amistades con afinidades ideológicas de tal suerte que cuando en 1962 su padre fue invitado por la Asociación Cívica Guerrerense para contender por la gubernatura, Lucha encontró eco, apoyo y sinergias entre sus conocidos en Ciudad de México, desde donde surgieron brigadas para hacer campaña los fines de semana, haciendo pintas principalmente, mientras mi abuelo hacía su gira por los caminos del sur. Como opositor a los grupos en el poder local, su triunfo no reconocido desembocó en una protesta pacífica que fue reprimida con una siembra de balazos y heridos, de la que pretendieron responsabilizar al candidato Suárez Telles, tras lo cual fueron encarcelados junto con unos cientos de correligionarios en la prisión municipal de Iguala.
Fue en esta breve estancia en la cárcel en la que Lucha Suárez decidió retomar su vocación por la docencia, alejándose de la investigación científica, volviendo al Instituto Politécnico Nacional, ahora como profesora en la preparatoria técnica piloto, conocida como Boca 7. Para unos años más tarde entrar a Ciencias Biológicas, su alma mater, y en donde laboró por 3 décadas, en las que ella calculó contribuir a la formación de más de 3,000 alumnos de primer ingreso, pues nunca le interesó dar clases en posgrado. Por estas acciones, mi abuelo le reconoció llevarle 3 pasos al frente, pues si bien Lucha no participó en puestos de elección popular ni cargos políticos, su actividad en la docencia siempre tuvo el enfoque humano y social, apoyando las causas e inquietudes de los movimientos estudiantiles e involucrándose en la difícil y aún hoy inconclusa democratización de la vida magisterial, sindical y, como lo vimos muy recientemente, en el mismo Politécnico. Tras la muerte de su padre en 1971, casi a la par iniciaba su relación marital con Eusebio García Ábalos. Juntos decidieron organizar a los campesinos sin tierras de la Huasteca Potosina en un frente más radical y crítico con la problemática campesina nacional, por lo que ese su segundo hombre, Chevo, fue asesinado un lustro después. A él dedicó un importante esfuerzo para registrar y escribir la biografía de este luchador campesino y de la organización Campamento Tierra y Libertad, que, como ya les dijeron, fue editada por la Universidad de Chapingo, ya fallecida mi madre. En el año 2000, Lucha recibió el diagnóstico de cáncer en la vena cava, que le empujó a realizar un pendiente que mantenía: escribir las memorias o biografía de su padre. Por lo que, tras recuperarse de la quimioterapia y las radiaciones, apoyada en sus hermanos, la también QVP María Magdalena, Nacho, otros familiares y su servidor, se consagró a esta tarea. Yo, como su hijo y chofer, primero acompañé a mi madre al taller de literatura donde redactaba y corregía la biografía de mi abuelo. Sin embargo, el cáncer fue cobrando terreno, por lo que, postrada en cama, me volví el instrumento para llevar sus textos al taller literario. Por mi orfandad, tras el asesinato de mi padre, las aventuras de mi abuelo Chema Suárez formaron parte de las narraciones que yo pedía cada noche antes de dormir. Además de que en las reuniones familiares, las anécdotas de vida de mi abuelo formaban parte de las sobremesas, por lo que cuando mamá murió, la biografía inconclusa y mi hábito semanal de asistir al taller literario resultó en que, sin mandatarlo ni preverlo, yo quedara al relevo de la redacción de lo que faltaba por contar. Así que, tras unos meses del fallecimiento de Lucha Suárez, en febrero de 2003, entregué el manuscrito de biografía de mi abuelo para la lectura entre la familia solamente. Fueron mis primas Ventura Suárez las que mantuvieron la inquietud de que esta historia trascendiera los ámbitos de la familia, pues consideramos que la vida de mi abuelo debe ser conocida por la sociedad guerrerense principalmente, pero incluso más allá, como un complemento de la historia de la que surgió la ruta y personalidad de la profesora Lucha Suárez. Pasó así casi una década en que mis primas buscaron medios para editar la obra, hasta que finalmente llegó el apoyo invaluable del dramaturgo Felipe Galván, quien logró conjuntar los esfuerzos y recursos para traerles hoy a ustedes esta modesta pero entrañable historia y mostrarles las condiciones humanas que rodearon la vida de mi abuelo, con raíces profundas en la sociedad igualteca y escrita por politécnicos como María de la Luz Suárez, Soto y su servidor. Muchas gracias. Eso es todo.